Eduardo Bojorquez es el director de Transparencia Mexicana, es maestro en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Ha diseñado estrategias anticorrupción, sistemas de información, movilización social y monitoreo ciudadano para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad. Colabora con el Banco Mundial en materia de transparencia y rendición de cuentas en la provisión de servicios públicos y administración de recursos como el agua. Su experiencia se centra en la medición y evaluación del impacto de la corrupción, monitoreo de instrumentos internacionales anticorrupción, ética e integridad en el sector privado, la relación institucional y corrupción en la política social. Eduardo Bojorquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Eduardo, ¿cómo llegas a este tema de corrupción, de Transparencia Mexicana? Platícanos un poco. Mira, la verdad es que por muchos años me dediqué a dos cosas. Una es al tema de prospectiva, esto es a la idea de que podemos adelantarnos al tiempo y ver cuáles son las grandes tendencias que mueven a los países y al mundo y tratar de tomar decisiones hoy para enfrentar temas futuros. Y la otra parte de mi vida profesional se la dediqué al tema de las métricas, a todo el tema de medición de asuntos que no se acostumbraba medir en México. Por ejemplo, empezamos con las encuestas electorales, pero después nos fuimos moviendo a la estadística para formar decisiones públicas. Muy temprano en mi vida me acerqué a la OCDE, a los temas que tenían que ver con comparaciones internacionales de los estándares de México. Y cuando te vas metiendo en este mundo, te vas dando cuenta que había un tema clave para todas las agendas, y es que la información esté bien ordenada, bien estructurada y sea pública para que muchas personas puedan tomar decisiones, para que muchas personas puedan ejercer su derecho de exigencia al gobierno, pero también para que puedas hacer hasta prospectiva, porque sin información, sin data, no hay manera que se meta uno en estos temas. Lo de anticorrupción creo que fue un descubrimiento distinto, ¿no? Lo de anticorrupción, ya separo la parte de transparencia de la de anticorrupción, creo que tiene que ver con que por muchos años nos dijeron, Ezra, tú seguramente y yo nos tocó leer el mismo libro, el de Gabriel Almond y Sidney Verba, La cultura cívica, que por nuestra cultura política nosotros no teníamos derecho a ciertas cosas, ¿no? O sea, no nos tocaban instituciones democráticas, porque nuestra cultura política, decía el libro, era parroquial, ¿no? Entonces nosotros, como éramos como raros y simpáticos y muy ocurrentes como mexicanos, no teníamos derecho a las instituciones más de avanzada del mundo. Y creo que de alguna manera esta idea de que a México no le toca tener ciertas cosas ha sido un motor en mi vida, y cuando nos dijeron que la corrupción es cultural y que todos están dentro de ella y que los mexicanos son corruptos por naturaleza, no tienes idea cómo me animó a hacerme la pregunta seriamente, a ver cómo funcionaba el mundo, y me di cuenta de que no, que hay corrupción en todos los países. Lo que no hay es impunidad en todos los países, ¿no? Y cuando hay impunidad quiere decir que las instituciones no funcionan, ¿no? Entonces creo que pues más o menos por ahí he estado encontrando mi camino a este tema. Ahora, en el caso mexicano, el tema de transparencia, por supuesto ligado a corrupción, va ligado a la misma transición democrática mexicana. En los últimos 10, 15 años, ¿cuál sería un poco tu perspectiva de por dónde se ha abierto? Se dice, bueno, México transitó de un modelo en donde la corrupción estaba controlada, centralizada, a un modelo en donde la corrupción simplemente se dejó libre, al igual que se dejaron libre otras fuerzas. Mira, déjame primero tocar el tema de la transición democrática y cómo se insertó este tema en la transición democrática. En 1999 decidimos armar una reunión de expertos, de 40 expertos del país y extranjeros, la Universidad de Berkeley y Transparencia Mexicana, y le planteamos la construcción de una agenda de transparencia y anticorrupción para el país. No sabíamos quién iba a ganar la elección, la del 2000, pero decidimos armar esta agenda. Y el tema 1 de la agenda era el tema de transparencia y rendición de cuentas. El 2 tenía que ver con reformar el Poder Judicial. El 3 tenía que ver, fíjate, con algo que seguimos discutiendo, que es el tema de las fiscalías independientes. En fin, había una lista de 10 puntos estratégicos. Cuando llega la elección, nos reunimos con el presidente electo Fox, nos sentamos con ese documento con él y su equipo para plantearles una agenda sobre el país. El presidente Fox, es su estilo y sigue siendo su estilo, vio el primero de los 10 puntos y fue el único que adoptó.
Creo que parte del tema afortunado para la agenda de transparencia y rendición de cuentas es que desde la presidencia de la República, estoy hablando del año 2000, incluso antes de la toma de posesión, ya había consenso sobre la importancia del tema de transparencia y rendición de cuentas, pero lo que omitió el presidente Fox, los otros 9 puntos, es lo que llamamos Estado de Derecho. Y seguimos atrapados ahí, Ezra, ¿no? Tenemos mucha más información hoy. Sí, las leyes de transparencia posibilitan que la sociedad tenga más información, pero el saber que ocurren cosas y no resolverlas, pues genera este ánimo de desigualdad. Sobre el tema de la concentración de la corrupción, que yo creo que es un tema muy interesante, hay 2 países en el mundo que se parecen mucho en este tema, que es Rusia y México. Rusia también ha mantenido la idea de que si controlas la corrupción desde arriba es mucho más rentable y eficaz. Es, digamos, el modelo Putin, ¿no? De gran concentración de poder y por lo tanto de corrupción. Y el modelo mexicano, al liberar los recursos durante la alternancia para las entidades federativas, te acordarás que, digamos, con la llegada de Fox, los gobernadores, que eran de un partido diferente al del presidente, pues taladraron en el Congreso todo lo que pudieron para mandar más y más recursos a los estados. Es decir, la alternancia tuvo este efecto perverso de descentralizar los recursos y los gobernadores, no todos del PRI, pero muchos de ellos del PRI, pues tomaron estos recursos y los gastaron sin control alguno, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente, tienes estas 2 formas de administrar la corrupción, pero ninguna de ellas da buenos resultados para la sociedad, ¿no? El modelo ruso creo que no es un modelo que se haya convertido en algo deseable, al contrario, concentras demasiado poder. En el modelo mexicano se perdió el control, pero también pues, se crearon otras redes de corrupción que tocan varios estados. Lo que creo es que ninguno de los 2 países le ha entrado al tema de fondo, y es que corrupción y ejercicio de poder están profundamente interrelacionados y hay que empezar a destrabar muchas de las relaciones clientelares e históricas que se han construido alrededor de este tema. Por eso ya dejamos de hablar de zares anticorrupción, Ezra, ¿no? Porque no tenía ningún sentido nombrar a una persona que fuera sobre todos los casos, sino empezar a transformar el sistema desde adentro, que es lo que se entiende como Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos platicando con Eduardo Bojorquez aquí en Línea Directa. Eduardo Bojorquez, para combatir a la corrupción se dice, pues sí, tiene que haber, por supuesto, voluntad política, pero solito porque tú digas, desde aquí voy, controlo y termino la corrupción, no funciona. ¿Cuáles son esas instituciones, esos mecanismos, esto que es, por supuesto, Estado de Derecho, pero cómo le han hecho en otros países que tenían altos grados de corrupción y que lograron controlarlo? Porque supongo que hay experiencias positivas al respecto. Creo que cada vez me hago más conocido por decir que yo no creo en la voluntad política. Y no creo en la voluntad política porque nadie se pone a dieta por gusto, Ezra, ¿no? Si tú vives en un ámbito donde pues, hay mucha corrupción y estás llenando tus bolsillos todos los días, pues defiendes todo lo que puedas el status quo y buscas que no cambien las cosas, ¿no? Lo que ha permitido que México empiece a cambiar en este tema y lo que ha permitido en otros países que esto cambie es que hay una sociedad menos permisiva y tolerante ante la corrupción. Y por fortuna en México ya hay una sociedad menos permisiva. Hace 15 años, cuando se empezaron muchos de estos trabajos, lo que tú veías es que en todas las encuestas la gente decía, bueno, que roben pero que hagan. Se puede tolerar un nivel de corrupción mientras haya obra pública, que roben poquito. Si tú ves la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, los 2 principales problemas que identifican la sociedad mexicana son la corrupción y la inseguridad, que por cierto tienen relación entre ellas en muchos casos. Dejamos de ser una sociedad permisiva. Eso es lo que está cambiando. Claro, eso deja en una posición muy incómoda pues, a quienes participan de la corrupción, porque ya no puedes normalizarla, ya no puedes decir, oigan, a todos aquí nos gusta igual y todos le entramos, y unos en chiquito y otros en grandote. Ya hay una sociedad que está diciendo, este es el problema raíz
de muchos de los problemas que tenemos como sociedad, en transporte, en salud, en política social, y creo que eso es lo que ha cambiado por fortuna. Ahora, en términos de política pública, lo que hicimos como país en 2015 y en 2016 se alinea con las principales reformas que identificamos en el mundo han tenido éxito. ¿Qué hizo Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Suecia, los países que tienen la corrupción más controlada, déjame decirlo así, no es que no exista corrupción, es que la controlan mejor? Lo que existe son instituciones básicas, muy sencillitas, que funcionan bien. Tienen un contralor interno que funciona bien. No es una SAR anticorrupción, es un contralor interno, lo que revisa es la contabilidad, la audita y ve que se gaste bien el dinero. Cuando falla el contralor interno, tienes un contralor externo que funciona bien, el equivalente de nuestra Auditoría Superior de la Federación. Está en otro poder, hace su trabajo aburrido de contabilidad y revisa que se gasten bien los recursos. Cuando se encuentra un caso de corrupción, pues hay dos cosas muy sencillas. Un fiscal que acusa y un juez que sanciona. Así de sencillo. Si tú ves el Sistema Nacional Anticorrupción, básicamente lo que reconoce es que teníamos que dejar atrás una idea, yo diría casi lírica, ¿no?, de que iba a haber un gran personaje que nos iba a salvar a todos de la corrupción. No me refiero a ningún candidato presidencial, me refiero incluso a la idea del zar, ¿no? Y que lo que necesitábamos era pues perfeccionar nuestra Contraloría interna, perfeccionar nuestra Contraloría externa, tener fiscales que sí sean independientes, que puedan actuar y tengan capacidad técnica, y jueces que los sancionen. Es la estructura básica de todo modelo democrático. Lo que ha hecho estos países es dejar de invertir en nuevos órganos, en nuevas comisiones, en nuevos mecanismos y asegurarse que las instituciones básicas del Estado funcionen bien. Ahora, en ese mismo sentido, en México se vivió una situación muy distinta. Se decía, el problema era que desde la presidencia de la República era que se gestaba la corrupción y por eso habría que fiscalizarla. Y empezamos a buscar mecanismos y se establecieron mecanismos de control. El nivel de corrupción a nivel de gasto federal, de Hacienda, es mucho menor, mucho más controlable que lo que sucede, por supuesto, en los estados en donde pues prácticamente hubo, en muchísimos casos, un verdadero asalto al erario público. Por eso en 2016 y en 2017, cuando academia, empresarios, sociedad civil empujaron las reformas anticorrupción, pusimos particular énfasis en que la Auditoría Superior de la Federación ahora pueda auditar en tiempo real, cosa que no pasaba, podía entrar solo 2 años después a los estados de la República, puede auditar en tiempo real los recursos federales que se transfieren a los estados de la República. ¿Esto qué significa? Que ahora vamos a poder vigilar mucho mejor, no te quiero decir que no va a haber corrupción, pero va a haber una mejor vigilancia del 92% de los recursos estatales. El riesgo va a crecer. ¿Por qué? Porque aunque haya un auditor superior del Estado, si el recurso es recurso federal, la Auditoría Superior de la Federación puede entrar al municipio o al Estado en tiempo real e iniciar una investigación que pueda conducir, cuando menos, a sanciones administrativas, no necesariamente penales. Esto es un enorme cambio, porque lo que ocurría es que los auditores superiores de los estados, todos, por cierto, reprobados en términos técnicos, miraban hacia otro lado, mientras el gobernador y sus secuaces hacían de las suyas, y la Auditoría Superior, por ley, no podía entrar y revisar ese gasto. El problema que se da a nivel federal es que a veces, precisamente por tratar de controlar corrupción, se ponen una enorme cantidad de mecanismos de control y entonces nadie quiere firmar, porque no, si yo firmo este tipo de gasto, etcétera, me puede generar a mí una responsabilidad y mejor no, y el gasto se atora. Esto sucede mucho a nivel federal. No, y estatal. Y por eso le quitamos a los contralores esta idea falsa de que eran agentes anticorrupción. A partir de la reforma del 15 y del 16, los contralores solamente revisan que se cumplen las reglas que están en la ley, nada más, y las agencias anticorrupción son otras, y están en la Fiscalía General de la República. Entonces son dos procesos diferentes. Ya no se trata de entorpecerle la vida a todo mundo, ¿no?, y complicársela. Se trata de que vas a confiar, pero vas a verificar. Y si cuando verificas no se cumplió el dicho, entonces viene ahora sí la Agencia Anticorrupción, que es la Fiscalía General de la República. Estamos ante una situación de mayor control, pero también buscar mayor eficiencia a la hora de generar el gasto.
Sí, porque necesitas repartir los recursos apropiadamente. Muchos de los temas estructurales que han permitido, por ejemplo, los moches entre autoridades estatales y federales, pues es que los federales aprietan, cierran, y entonces terminas aceitando la maquinaria para que se puedan transferir recursos a los estados y municipios. La idea aquí es que fluyan los recursos, se confíe en lo general, pero se actúe con mucha fuerza si te equivocas. Estamos platicando con Eduardo Bojorquez aquí en Línea Directa. Eduardo Bojorquez, para la ciudadanía el tema corrupción es una especie de, como le llamarían, valor entendido. O sea, lo que decías al principio, todos juegan a lo mismo, la gente de tránsito sigue recibiendo el dinero, las delegaciones o alcaldías, como ahora les van a llamar, pues siguen funcionando con esta idea de que pues, con el dinero puesto en la mesa los asuntos se resuelven. Es cierto, existe una corrupción mayor en esto que hemos platicado de manejo de gasto, pero todavía el tema de prestación de servicios en el país, que es el mundo cotidiano, el mundo del ciudadano de todos los días, se sigue rigiendo por la idea de o hay dinero en la mesa o las cosas no funcionan. La corrupción administrativa es una corrupción muy distinta a la gran corrupción. Sí. Esa es parte de lo complejo de este tema, que a veces mezclamos corrupción administrativa con gran corrupción, y sin duda está presente y está, yo diría, bastante bien medida ya, por ejemplo, por las estadísticas públicas. Sabemos en qué estados la corrupción administrativa es mayor, tenemos claridad en qué trámites y servicios se concentra mayor corrupción. Lo que creo que no hemos logrado entender cabalmente que esta corrupción administrativa está conectada con otra, que es la corrupción político-electoral. La corrupción administrativa se conecta con esta corrupción política porque mantiene clientelas a nivel local, le gusta tener gestores, necesitas actores que sean los intermediarios para construir relaciones políticas que van a ir cambiando. ¿Cómo se puede romper la idea de la corrupción administrativa? Yo creo que va a ser a través de dos cosas que están además abaratándose muy rápido, entonces van a ser casi inevitables. Una es a raíz del cambio tecnológico y bueno, pues el uso de tecnologías de la información para hacer trámites. No tarda, hay un mercado creciente de empresas que están listas, ¿no?, para desaparecer trámites públicos y llevarlos a los celulares, a Facebook. Eso va a ir cambiando. La otra cosa que está cambiando es que cada vez somos más contribuyentes, Ezra, y los contribuyentes ya no están necesariamente en las redes clientelares de los grupos políticos. Estos contribuyentes, igual que en Suecia, ¿no?, cuando me dicen de que si los suecos son culturalmente distintos, siempre les digo, no, cuando te cobran 70% del impuesto sobre la renta, volteas a ver primero si lo pagó tu vecino. Yo no sé si se sepa esto, pero en Suecia tú publicas los impuestos que pagaste y los de tu vecino. Entonces tú puedes ver si tu vecino pagó impuestos, si está al corriente del pago de los impuestos, te conviertes en el SAT, ¿no? Tú mismo estás vigilando que los vecinos lo paguen, pero también te vuelves muy exigente con el gobierno. Entonces creo que hay dos tendencias aquí, una que parecería que no está relacionada, que es el crecimiento de la base de los contribuyentes, y la otra es la tecnología. Yo creo que la corrupción administrativa va a cambiar mucho en los próximos 10 años. Sí se va a reducir significativamente. Lo que no creo que vaya a cambiar a la misma velocidad es la corrupción vinculada con licitaciones, con obra pública y con el financiamiento de la política. Cuando tú ves que un candidato ofrece una carretera, un puente, una presa, un tren, claramente sabes quién está pagando la campaña, ¿no? Cuando es casi inevitable dejar de ver que hay una especie de grupo de interés que lo está financiando legal o ilegalmente para que una vez que llegue al gobierno le pague Pero eso sucede en todo el mundo. O sea, no es un problema específico, digamos, Esa es la que es más difícil porque es una tendencia global, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, tú sabes que si gana un partido va a haber
Metrobús, y si gana otro partido va a haber Metro, ¿no? Ya sabes perfectamente porque son los que están pagando las campañas. Ahora, en este mismo sentido, hay a veces absurdos cuando se habla de tratar de eliminar la corrupción vía cuestiones tecnológicas, como lo que se hizo, que creo que México es el único país del mundo en donde las licencias para conducir, para eliminar la corrupción, pues las vendemos. O sea, no hay pruebas de manejo y ahora que le van a poner y hay resistencias, o sea, eliminas la corrupción eliminando todos los controles. Es un tema muy interesante. Fíjate que hicimos un estudio para ver si el tipo si habiendo examen o no examen de manejo, se reducía el número de siniestros y accidentes, y no hay relación. ¿No? Tú puedes tener examen y lo que hacen es, ¿sabes qué se parece mucho? Se parece mucho a los sistemas de reclutamiento de la policía. Te ponen un montonal de condiciones para entrar. Entonces, 1,70, ojos verde olivo, piel apiñonada, ¿no? Grasa corporal, índice de masa corporal del 24%, y al mes el señor resultó que mide 1,65, ¿no? Que no tenía la piel apiñonada y tiene un índice de masa corporal muy superior. Creo que es un tema bien interesante el que planteas, porque efectivamente tenemos que preguntarnos qué tipo de control realmente tiene el efecto que queremos. Claro. Si el examen de manejo tuviera ese efecto, yo te diría, vamos a promover exámenes de manejo. Pero no es así. No es así. Lo que reduce realmente, ahora que se están discutiendo en la ciudad muchas de las políticas, lo que reduce realmente el número de accidentes, tengas o no tengas licencia, es que o lo hayas hecho o no hayas hecho examen, es que una vez que tú empieces a manejar, se respeten los controles de velocidad y te asegures de que haya una sanción, no tiene que ser ejemplar, efectiva cada vez que los violentes. Te pongo un ejemplo. Si alguno de las personas del auditorio ha recibido una fotomulta, y sabe que se pasó el alto, y ve la foto en la que se pasó el alto, yo sé que hay muchos que dicen, no, yo no soy ese. Y tiene que pagar. Y tiene que pagar, aunque sea poquito. Se va a cuidar. Frena y empieza, cada vez que pase por esa avenida, va a tener mucho más cuidado. Velo en Río Churubusco, ¿no? Una de las avenidas principales, el circuito interior, todo el mundo anda a 80 y el fuereño, ¿no? Que cree que no le va a pasar nada, pasa, ay, qué tontos todos, ¿no? Ve el segundo piso. Así es. Entonces, creo que vamos a tener que pensar mucho cuáles son esos controles que sí cambian conducta. Cambios culturales, cambios que se necesita el país sin duda alguna, ¿no? Para hacer esto. Bueno, pues ahí está Eduardo Bojórquez. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Fue Eduardo Bojórquez aquí en Línea Directa.